Señor, te doy gracias nuevamente por esta oportunidad de enseñar tu palabra. También te doy gracias por esta oportunidad de compartir, Señor, con cada uno de mis amigos, Señor, de las personas que tú has puesto para que sean edificadas con tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu sea nuestro guía el día de hoy, que no hayan interrupciones, Señor. Y sobre todo, Padre, que podamos aprender qué es lo que tú tienes preparado para nosotros. No permitas que mis pensamientos, mis palabras sean de interrupción, Señor, y que yo solamente sea un instrumento en tus manos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches. Entonces, para empezar, como siempre es bueno que estemos recordando en qué quedamos la semana pasada. He estado un poco corto de internet, la verdad, entonces no he podido subir el estudio de la semana pasada para las personas que no pudieron conectarse. Sin embargo, ya en esta semana voy a poder cargar el video de la semana pasada y este video lo voy a poder cargar para que se puedan poner al día las personas que se han perdido uno u otro estudio. Entonces, en la semana pasada veíamos dos cosas muy interesantes. La primera era cómo Juan había llamado o cómo reconocía a Juan el Bautista, cómo reconocía a Jesús como el Cordero de Dios. Y llegábamos a la conclusión y sobre todo veíamos que lo que Dios había provisto para cada uno de nosotros era alguien que pudiera cargar el pecado de nosotros. Que la frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la podríamos utilizar más bien como he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Y porque justamente eso es lo que hace Jesús. Nosotros estamos imposibilitados para cargar nuestro pecado, así que es Jesús el que lo carga. Y también veíamos acerca de los primeros discípulos. Y recuerdo que cerrábamos el anterior estudio con algo muy interesante, era la forma en que los discípulos iban llegando a Jesús. Y siempre lo veíamos como una cadena. El uno llevaba al otro, el uno llevaba al otro. Y así sucesivamente se iba formando una cadena de personas que iban llegando a Jesús. Y yo los invitaba de una u otra forma que cada vez que tuvieran la oportunidad de hablar acerca de Jesús, que siempre habláramos de Él. Que recordáramos que así como una persona nos compartió a nosotros, nosotros también deberíamos compartir de Jesús a otras personas. Y de esa forma se iban formando lo que es la gran iglesia universal de Jesús. Entonces, para que iniciemos en materia, vamos a leer los primeros 4 versículos del segundo capítulo del Evangelio de Juan y vamos viendo poco a poco qué es lo que está sucediendo. Entonces dice, Juan capítulo 2 versículos 1 al 4. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces hay varias cosas que podemos ver aquí muy interesantes. Para que nos pongamos un poco en contexto, estamos viendo que ahora Jesús está en una boda. Quiero contarles muy brevemente por qué es tan importante las bodas para el pueblo judío. Recordemos que la Biblia fue escrita para la cultura judía y nosotros tenemos que ir adaptándola o tenemos que ir ver cuáles son las similitudes que la tradición judía o la cultura judía puede tener con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, y de esa forma podemos ver cómo se aplica la vida para cada uno de nosotros. Entonces, las bodas eran muy importantes para la tradición judía porque era sobre todo la forma en que se preservaba el pueblo, la forma en que se preservaba la raza. Además, quiero que tengamos en cuenta algo nosotros en la actualidad. La Biblia nos habla acerca de las bodas del Cordero, que es cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia. Las bodas del Cordero hace referencia a las bodas del Señor Jesús con su iglesia. Y las bodas para los judíos eran muy importantes. Eran unas bodas arregladas, ¿sí? Los padres cuadraban o arreglaban las bodas de sus hijos, pero estas bodas eran tan importantes que eran bodas que duraban días. Y cuando hablo de días es probablemente hasta una semana.
Entonces ya podemos ver, o ya podemos ir contextualizándonos un poco, podemos entender más bien en qué situación es la que estábamos. Entonces dice que en esta boda se encuentran unas personas, que ahí está la madre de Jesús, que están sus discípulos, pero entonces también pensemos que está el novio, la novia, la familia del novio, la familia de la novia, todos sus conocidos, y la verdad, como normalmente las personas de tradición judía o de este pueblo eran tan pobres, las fiestas prácticamente eran para todo el mundo. Entonces podemos imaginar que habían muchas personas en esta fiesta. Entonces, pero sucede algo muy extraño, y ya les voy a decir por qué es muy extraño. El vino se acabó. Resulta y pasa que la falta de vino en una fiesta de estas se conocía como un faux pas mayor. ¿Esto qué quiere traducir o qué quiere decir? Que esto era una falta completamente grave. Era una falta completamente grave por dos razones. La primera, que faltara comida o que faltara el vino en una fiesta quería decir que los novios o la familia de los novios no habían tenido el dinero suficiente para poder hacer una fiesta decente. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Ustedes saben que todo el mundo habla de las fiestas. Y cuando la gente salía de las fiestas, pues ¿qué podría decir? Hoy, estos novios no tenían. Si así es la fiesta, no me quiero imaginar cómo va a ser la vida que tiene una mujer. Sabemos que en todas situaciones o en todas fiestas siempre hay algo para criticar. Entonces imaginemos, en una boda que era tan importante para la tradición judía, que faltara el vino. ¿Y por qué es tan importante el vino? Porque resulta que el vino era una parte muy importante porque era un símbolo de alegría. Y quiero que consideremos algo. El vino de la época, aunque obviamente era licor, no tenía la misma cantidad de licor que tiene el vino de hoy en día. Entonces no era un vino, no nos imaginemos un vino igual al de nosotros, un vino igual al que las personas están acostumbradas a embriagarse. Pensemos más como en un zumo de uva un poco más fuerte de lo que nosotros estamos acostumbrados a tomar. Pero bueno, continuemos. Entonces dice que la madre de Jesús se acercó y le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo me ponía a pensar, ¿y Jesús por qué no le dijo, ¿qué tienes conmigo, madre? O, ¿qué tienes conmigo, mamá? Sin embargo, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y la verdad es que para la cultura y para la tradición, llamar a una persona, a una mujer, la verdad no era una falta de respeto. De hecho, era algo completamente respetuoso. Así que podemos ver cómo el Señor Jesús, incluso siendo Dios, nunca pecó, especialmente en este mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, respetando a María. Pero bueno, continuemos. Y quiero que veamos el versículo 5. Y nos vamos a quedar un momentico en el versículo 5, ya les voy a decir por qué. Porque el versículo 5 tiene una frase muy esencial. Y dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. En otras palabras, o en nuestro idioma, lo que María está diciendo es, hagan lo que Jesús les diga. María no está diciendo absolutamente nada más. Así de claro. Entonces, ¿por qué quiero que veamos esto? Primero, porque muchas personas han atribuido que la Virgen María ha pedido o ha dicho muchas cosas. La verdad, cuando leemos la Biblia, la Virgen María ha dicho pocas cosas. Pero las cosas que la Virgen María ha dicho, todas han sido referentes a glorificar a Dios o a obedecer a Jesús. Y esa es la invitación de la Virgen María. Pero quiero que nos enfoquemos en algo aparte. Y es con relación a lo que veíamos la semana pasada. Recuerdan que en el principio les estaba diciendo que siempre había un enlace que era un discípulo llama al otro y al otro y al otro y al otro. Veamos cómo es lo que hace María. María lleva a unas personas y les dice, hagan lo que Jesús les diga.
Y yo creo que ese es el primer mensaje que nosotros tenemos que tener claro, o uno de los primeros mensajes que tenemos que tener claros cuando le estamos compartiendo de Jesús a otras personas. No me imites a mí porque yo me voy a equivocar. Mira a Jesús. Haz lo que Jesús dice. Y cuando le estamos diciendo a una persona, haz lo que Jesús dice, de la misma forma estamos invitando a la persona a que agarre su Biblia y lea su Biblia. Que esa persona pueda ver verdaderamente qué es lo que dijo Jesús, cómo actuaba Jesús. Si recuerdan que en la semana pasada veíamos cómo Andrés había llevado a Simón, o es decir, a Pedro, hacia Jesús, y que después Felipe había hallado a Natanael y lo había llevado a Jesús. Con mucha seguridad esas personas, o más bien lo podemos ver, estas personas lo que hacían era, vayan a Jesús. Y el mensaje hoy de María en el versículo 5, ¿cuál es? Muy sencillo. Hagan lo que Jesús les dice. Entonces yo creo que allí es lo primero que nosotros debemos tener pendiente. El mensaje de María. Hagan lo que Jesús les dice. María no está pidiendo absolutamente nada más. Solamente está pidiendo, hagan lo que Jesús les dice, y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Pero continuemos. Versículos 6 al 12. Y leamos. Y dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Perdón, me faltaron 2 versículos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos versículos? O más bien, ¿qué podemos ver? Lo que podemos ver es que después de que María le expresa a Jesús, Jesús, se acabó el vino, haz algo. Y Jesús, mujer, pero bueno. Sin embargo, María entonces a los sirvientes, a las personas que estaban trabajando en la mesa, en la fiesta, perdón, les dice, hagan lo que Jesús les dice. Entonces Jesús va, se apropia de la situación y empieza a ver, o más bien, mira que hay 6 tinajas de piedra. 6 tinajas de piedra, como muchos lo sabemos, unas tinajas son unos tarros completamente grandes. Dice que habían 6 y que estos eran de piedra conforme al rito de la purificación de los judíos. El rito de la purificación de los judíos es una limpieza total de las impurezas que las personas podrían haber tomado de acuerdo a las acciones que habían tomado durante el día. Estas impurezas, las podemos ver en los libros de Deuteronomio, en los libros de Levítico. Principalmente en estos 2 libros del Antiguo Testamento podemos ver acerca de estas impurezas. Pero entonces miremos y continuemos más bien. Y dice que había 6 tinajas de piedra y que en cada una cabían de 2 o 3 cántaros. Cántaros es una medida que equivale a 40 litros. Y dice que cabían de 2 a 3 cántaros, es que aproximadamente en cada tinaja cabían entre 80 y 120 litros de agua. Ahora, entre esos 80 y esos 120 litros de agua los podemos multiplicar por 6. Si son 80 litros, serían 480 litros. Si serían 120 litros, en total serían 720 litros de agua. Ahora sí entienden por qué, o sí pueden ver por qué yo les decía que era tan importante que viéramos la cantidad de personas que podrían estar en la fiesta. Jesús, o más bien, estas personas les llevaron a Jesús
720 litros de agua para que Jesús pudiera, o para que Jesús lo transformara en vino, aunque ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer, claro está. Pero entonces veamos algo muy interesante. Jesús dice que se lo llevaran al maestresala. El maestresala era como el anfitrión de la fiesta, pero no el señor de la fiesta, sino como el empleado de confianza del anfitrión de la fiesta. ¿Cuál era la tarea de este maestresala? Él era el criado principal, él servía a la mesa del dueño de la casa o de su jefe, por decirlo de alguna forma, y era el encargado de probar y garantizar que la comida o las bebidas no estuvieran envenenadas. Entonces, Jesús le pide a las personas que están trabajando que le llevaran eso al maestresala. El maestresala probó el agua, lo que las personas pensaban que era agua, pero en realidad Jesús ya la había convertido en vino. Y hay algo que me gustó mucho a mí, y es donde vamos a tener nuestra aplicación el día de hoy. Y va a ser en el versículo 10. Y en el versículo 10 dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Porque quiero que nos detengamos ahí. Primero, analicemos un poco la frase, y yo creo que todos en algún momento, en alguna fiesta lo hemos visto. Lo que el maestresala le estaba diciendo, o más bien lo que el maestresala estaba diciendo era: mira, normalmente las personas cuando tienen una fiesta, lo que hacen es que a sus invitados les sirven el mejor vino al principio. ¿Por qué? Porque cuando les sirven el primer vino, o más bien el mejor vino al principio, las personas van a estar conscientes de qué era lo que estaban tomando. Pero ya después de tomar tanto vino, sus sentidos se habían agudizado, por decirlo así, o más bien ya no podían sentir muy bien el sabor y servían el vino de menor calidad. Ya ven, era una forma de quedar bien en la fiesta. Sirves un buen vino al principio, después sirve un vino no tan bueno, pero resulta y pasa que el vino nunca faltó, la comida nunca faltó y tu fiesta quedó para recordar. Sin embargo, en esta fiesta sucedió todo lo contrario. Es decir, que estas personas se podrían dar el lujo de decir: esta fiesta fue única e inolvidable y probablemente de las mejores que han podido suceder en estos tiempos. ¿Y por qué quiero que nos quedemos en este versículo? Primero que todo, porque este versículo vemos cómo se elimina ese Faust Pax Mayor, cómo Jesús elimina con este milagro la posible vergüenza social que podría tener esta pareja recién casada. Pero ¿saben cuál es la aplicación que yo tenía para nosotros? Y era algo que yo veía. Es que Jesús tiene atención de nosotros, incluso en los detalles más mínimos o incluso en los detalles que creemos que Jesús no le prestaría atención. Muchas personas tristemente utilizan este pasaje para decir: pero es que no está malo yo tomarme mis tragos. Si Jesús convirtió el agua en vino, ¿yo por qué no me puedo tomar mis tragos? Pero resulta y pasa que la cultura, la tradición es completamente diferente. Miremos, eran aproximadamente entre 480 y 720 litros de vino, pero prácticamente, ¿cuántas personas no iban a estar ahí? ¿Y durante cuántos días no iban a estar ahí? Entonces, aprendamos y no nos confundamos un poco en ver de que Jesús lo que está promoviendo es la borrachera. No, Jesús lo que está es cuidando a estos recién casados, a esta familia de los recién casados. Está cuidando su posición social dentro de todos los conocidos, de todos sus amigos, dentro de todos los invitados. Por eso es que yo quiero que veamos cómo Jesús tiene cuidado incluso de las cosas más pequeñas o de las cosas que nosotros menos pensamos. Entonces continuemos, leamos versículos 11 y 12 y dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, en estos versículos lo que nos dice es que
Este fue el principio de señales de Jesús. O sea, fue el primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino. Y dice que después descendió con su madre, con sus hermanos y sus discípulos. Entonces, continuemos y leamos los versículos 13 al 16. En mi Biblia aparece un título que dice Jesús purifica el templo. Y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, creo que es primera vez que vamos a ver a Jesús molesto. Pero entonces, antes de empezar, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Quiero que nos tomemos un momento y les quiero contar acerca de otra tradición de los judíos. Resulta y pasa que cuando los judíos en sus tradiciones tenían 3 fiestas principales. ¿Cuáles eran las fiestas principales de los judíos? Era la Pascua, tabernáculos y la fiesta de las primicias. La Pascua es la fiesta que celebra la salida de Egipto, que es justamente la celebración que se hace por la noche en que el ángel de Dios mata a los primogénitos de Egipto, pero los primogénitos de los israelitas no mueren. Pascua es Passover en inglés, que significa pasar sobre. Es decir, que el Espíritu de Dios pasó sobre los israelitas, pero no mató a ninguno de ellos. Está la fiesta de tabernáculos, que recuerda el tiempo que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Y está la fiesta de las primicias o la fiesta de las cosechas, que es por la parte de agricultura y lo que ellos habían sembrado. Entonces, aquí estamos en la fiesta de Pascua, una de las fiestas más importantes para los judíos, para el pueblo de Israel. Y durante esta fiesta, lo que se tenía era que se hacían muchas ofrendas o muchos sacrificios. ¿Sacrificios de qué tipos? Como lo vemos allí, bueyes, ovejas y palomas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que estamos viendo es algo que me llamaba mucho la atención a mí, y es, estas personas tenían una tradición, tenían sus costumbres. ¿Cuáles eran sus costumbres? Eran llevar los sacrificios al templo. Los sacrificios pues son los animales que acabo de mencionar allí, pero lo hacían de fe, lo hacían con un corazón y lo hacían porque Dios lo había pedido. Recordemos que en la época de Jesús ellos aún creían o estaban regidos, es decir, que ellos obedecían completamente a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba? Que muchas personas lo que hacían era que se aprovechaban, por decirlo así, de que las personas iban a hacer sus sacrificios y ponían en venta sus animales. ¿Cómo ponían en venta sus animales? Resulta que cada uno de los animales tenía que tener unas características especiales. Entonces, ¿qué hacían estos? ¿Qué hacían estas personas? Llegaban las personas de diferentes pueblos con sus animales al sacrificio. Los presentaban al sacerdote y el sacerdote ya había hablado previamente con uno de los vendedores de animales. Los sacerdotes entraban, revisaban al animal, lo veían por aquí, Resulta, no, tu animal no es apto para sacrificio, tu animal no le va a gustar a Dios, lo tienes que cambiar. Resulta y pasa entonces que mira, aquí yo te voy a mandar con esta persona, él tiene animales que nosotros aprobamos para el sacrificio. Las personas lo que hacían, como no querían perder el viaje hasta Jerusalén y no querían sobre todo dejar de presentar sus sacrificios a Dios, iban, vendían su animal a un menor precio y tenían que comprar un animal que el sacerdote de turno dijera, sí, este animal sí lo acepto. Entonces ya podemos ver cómo
cómo el templo que había sido dedicado para Dios se había convertido más bien en un lugar de negocios, que de hecho Jesús lo dijo. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Interesante, ¿no? La casa de mi padre, la casa de Dios, se convirtió en una casa de mercado. Y resulta y pasa que hoy en día sucede en muchas iglesias. Siempre es, lleve una cosa, lleve la otra, compre esto, compre lo otro. Pero, ¿por qué no dicen, rindan su corazón a Dios, órale a Dios, pídele perdón a Dios por tus pecados, reconoce la necesidad que tiene de Jesús? No, siempre están tratando de hacer de la religión un negocio. Y podemos ver que Jesús incluso se molestó por lo que esas personas hacían. Y si podemos ver sobre todo que era un negocio principal de los sacerdotes de la época. Pero continuemos. Versículo 17. Y el versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La palabra celo que vemos allí es la palabra celos con Z en el idioma original y que traduce como calor. Y la palabra consume que vemos ahí en su idioma original es la palabra kadetsio y traduce como devorar. Así que lo que podemos ver es que cuando Jesús vio esto, cuando los discípulos vieron esto, recordaron esa frase que está en el Salmo 69, versículo 9, que dice, el celo de tu casa me consume. Es decir, Jesús al ver todo eso, él se acaloró. Yo no sé si a ustedes alguna vez le han pasado que han visto algo que como ustedes saben que está tan incorrecto que así no debe hacer, que ustedes dicen como se me subió la presión. Más o menos eso es lo que, o sea, no estoy diciendo que haya sucedido así. Lo que quiero hacer es como darles una representación gráfica a ustedes o como una idea de lo que sucedió. A Jesús no le gustó lo que vio ahí. Y los discípulos recordaron ese salmo. Dice, el celo de tu casa me consume. Pero yo quiero que leamos, me regalan un momento, yo lo busco, el Salmo 69. Para los que tienen sus Biblias, pueden ir al Salmo 69, pero vamos a leer desde el versículo 7. Bueno, entonces, Salmo 69, versículos 7 y 9, y dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta parte, estos dos versículos del Salmo 69, fue lo que los discípulos recordaron. Pero, ¿por qué quería que lo leyéramos desde los dos versículos anteriores? Porque dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Y esa frase de he sufrido afrenta es, si lo queremos poner en nuestros términos o en nuestras palabras actuales, es decir, porque por amor de ti no me ha ido muy bien. El versículo 8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Y esto qué quiere decir? Que por amor a las cosas de Dios, esta persona, la persona que escribió esto, no le iba a ir muy bien, incluso con las personas que más lo conocían o con sus personas allegadas. Y hay algo muy bonito porque en uno de los evangelios, si mal no estoy, en el evangelio de Lucas, hay una parte en la que Jesús dice que él vino a poner enemistad entre padre e hijos, hijos y madres. Y no es que Jesús quiere que nosotros discutamos con nuestras familias. Lo que dice este pasaje es que cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús de todo corazón, cuando empezamos a sentir celo, cuando nos molesta las cosas
que no están en el orden de Dios, cuando vemos que las cosas que están sucediendo o las cosas que están haciendo no son como Dios las haría y nosotros no nos quedamos callados y hablamos con mucha seguridad, como podemos ver, o como lo vamos a ver mucho más adelante, o como ya lo hemos visto, Jesús terminó crucificado. El apóstol Pedro quedó crucificado de cabeza. A Esteban murió apedreado. No estoy diciendo que todos vamos a morir de esa forma, pero sí estoy diciendo que con mucha probabilidad vamos a levantar enemigos. Personas que no van a querer que nosotros les hablemos de Dios. Personas que van a decir que nosotros somos exagerados. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas como Dios las haría. Muchachos, y la aplicación para nosotros en esta porción, en este pequeño pedacito, y para que lo tengamos presente, cuando empezamos a amar a Dios de verdad, va a ser inevitable para nosotros no sentir celo por sus cosas, por las cosas sagradas, por las cosas que Dios nos han enseñado. Y muy probablemente estas cosas van a traer conflictos con quienes nos rodean. Pero siempre tengamos presente en que esta vida se va a terminar, pero hay una eternidad esperándonos. Muchachos, el celo por las cosas de Dios es muy importante. Continuemos. Versículos 18 al 22. Bueno, vamos rápido. Y dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muchachos, estos 4 versículos, solamente tengamos algo presente y vamos a pasar muy rápido sobre ellos. Eso es un versículo profético. Es decir, que Jesús estaba haciendo una especie de profecía, o más bien estaba declarando lo que verdaderamente iba a suceder. ¿Recuerdan lo que les decía la semana en la primera reunión que tuvimos? Si mal no estoy, que aunque Juan el Bautista le estaba diciendo a los fariseos acerca del Cristo, acerca del que era antes de él, esas personas no escuchaban lo que les estaban diciendo. Y Jesús lo dijo aquí. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Jesús estuvo 3 días en la tumba. 3 días, perdón. Pero todos pensaron que estaban hablando del templo. Jesús fue muy claro. Y lo que podemos ver en esos versículos, de los versículos 18 al 22, simplemente es un pasaje profético. Una declaración clara de lo que Jesús iba a hacer. ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a morir, su cuerpo lo iban a destruir. Sabemos que Jesús fue molido, como habla en Isaías 53, que prácticamente no fue reconocido, pero al tercer día Jesús derrota la muerte y vuelve y resucita. Bueno, y últimos 3 versículos. Y dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí hay una palabra clave que yo quiero que nosotros tengamos presente y es la palabra conocía. ¿Recuerdan? Yo no sé si ustedes recuerdan un principio que yo les hablaba acerca de que habían varias palabras para conocer, que estaba el ginosco y que estaba el eido, 2 palabras en su idioma original. Pero la palabra que tenemos aquí es la palabra ginosco. Y esta palabra ginosco hace referencia a conocer algo, pero sobre todo de entenderlo, de saber cómo es ese algo. ¿Y por qué quería que hiciéramos tanta énfasis en esta palabra? Porque entonces dice, el versículo 24 diría, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque entendía a todos. Jesús entendía a todos, de igual forma en que nos entiende a nosotros.
Entonces, ¿qué podemos ver en estos versículos? Dice, muchas de estas personas creyeron en Jesús por lo que él hacía. Recordemos otra vez a los fariseos. Recuerdan que los fariseos con Juan el Bautista estaban mucho más pendientes de lo que Juan hacía y no lo que Juan decía. Muchas de esas personas hicieron con Jesús exactamente lo mismo. Vieron que Jesús hacía una cosa, mostraba autoridad con la otra. Algunos pudieron haberse enterado acerca del milagro de convertir el agua en vino y por eso creían, pero no entendían el mensaje de Jesús. Y muchachos, yo quiero que recordemos siempre el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, ¿cuál es? El reino de Dios está cerca. Solamente la salvación es a través de Jesús. Nosotros nunca vamos a poder cargar con nuestro pecado. Jesús es el único que lo carga. Y que debemos ir a Él para poder ser salvos, para poder tener una eternidad con Dios. Son las palabras de Jesús. Arrepentidos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Recuerdan? La semana pasada. Y verán cómo del Hijo del Hombre suben y bajan ángeles. Jesús es la conexión de nosotros con Dios en el cielo. Pero bueno, dice que, entonces, Jesús nos comprende a todos. Jesús sabe lo que hay en nosotros, muchachos, y los motivos por los cuales nos acercamos a Él. Jesús nos entiende. Jesús sabe por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muchachos, yo no les estoy diciendo de que no está mal esperar que Jesús haga algo en nuestras vidas. No está absolutamente mal, la verdad. Pero algo que nosotros tenemos que tener muy presentes, y esta es la aplicación para cada uno de nosotros, en estos versículos. Y tengamos siempre presente algo. Ninguno de nosotros va a querer que alguien se acerque a nosotros es solamente para ver nosotros qué le podemos dar. Las mejores amistades que nosotros podemos tener, los mejores amigos que nosotros podemos tener, las mejores relaciones en familia que nosotros podemos tener, en compañeros de trabajo, son esos amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos con los cuales compartimos única y exclusivamente porque nos sentimos bien con ellos, porque nos agradan, porque nos gusta pasar tiempo con ellos. Y lo mismo es con Jesús. Dice que Jesús no se fiaba de ellos porque los entendía, porque sabía qué era lo que había en ellos. Más adelante podemos ver acerca de la alimentación de los 5,000, del milagro de los peces y de los panes. Y podemos ver, cuando estemos en esa parte, vamos a ver cómo estas personas al otro día se despertaron y quisieron ir a buscar nuevamente a Jesús. Pero no quisieron ir a buscar nuevamente a Jesús por lo que había hecho, sino quisieron ir a buscar a Jesús porque Jesús les había dado de comer. Porque esas personas vivían en una zona muy pobre. Y muchas de esas personas quisieron ir detrás de Jesús porque Jesús les había dado de comer. No por el mensaje que Jesús les estaba dando. Entonces, muchachos, para terminar, bueno, hoy nos fue muy bien, nos rindió bastante el tiempo. Entonces, 2 aplicaciones finales, muchachos. La primera, al igual que la semana pasada, cada que tengamos oportunidad, hablemos, compartamos y dirijamos las personas a Jesús. Recordemos cómo lo hizo María. María no llamó la atención sobre ella. María no dijo, miren, yo aquí les traje a Jesús, este es mi hijo, yo lo crié. Entonces, lo que Él les diga que hagan, háganlo porque yo le enseñé. María no llamó la atención sobre ella. María lo que dijo fue, hace todo lo que, para ser más exactos, dice, hace todo lo que os dijere. Es decir, hagan todo lo que Jesús les diga. Así que, muchachos, cuando nosotros compartamos de Jesús, llevemos a las personas a Jesús. En muchas ocasiones vamos a tener que contar nuestro testimonio.
cómo era nuestra vida antes, cómo era nuestra vida, cómo ha sido nuestra vida después de Jesús, después de conocerlo. Pero muchachos, siempre, al igual que Andrés con Simón, que Felipe con Natanael, que María ahora con los sirvientes de la casa, siempre con una sola meta, con un solo enfoque: Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios. Las personas no necesitan absolutamente nada más. Nosotros no necesitamos nada más. Solamente necesitamos a Jesucristo, Hijo de Dios, el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Y la segunda aplicación para el día de nosotros, y para que nos vayamos con esto. Muchachos, Jesús, recordemos, si Jesús tuvo cuidado por la reputación de estas personas en la boda, Jesús tiene cuidado de cada una de las cosas que a nosotros nos afectan. Jesús tiene cuidado absolutamente de todo. Yo sé que es muy difícil creerlo. Yo lo sé, yo lo he vivido. A veces nos decimos: Señor, ¿será que te olvidaste de mí? Podemos tener, pero muchachos, siempre enfoquémonos en eso. Jesús tiene cuidado de nosotros en los más mínimos detalles. Pero tengamos cuidado. Este no debe ser el principal motivo por el cual queramos estar con Jesús. Muchachos, busquemos a Jesús, leamos la Biblia, oremos, pero ¿por quién es Él? No por lo que nos pueda dar, no por lo que nos pueda brindar, no porque es que: Señor, yo te estoy orando por un carro. Está bien, Jesús te puede dar el carro. Pero recordemos, si ninguno de nosotros nos gusta que se nos acerquen por interés, a Jesús mucho menos. Jesús quiere tener una verdadera relación con nosotros de amistad, de padre e hijo, de quiénes somos, de amarlo a Él por quién es Él. Hay una alabanza que me encanta a mí y dice: por quién eres tú te adoraré, por quién eres tú te exaltaré, por quién eres tú te alabaré, Jesús. ¿Por quién eres tú? Solamente dos cosas, muchachos. Llevemos a las personas siempre a Jesús y estemos con Jesús porque queremos estar con Él y no por lo que nos pueda dar. Amén. Bueno, oremos. Señor, gracias por esta noche, Padre. Gracias por una nueva oportunidad en que nos permites reunirnos, Señor. Nos permites estudiar tu palabra. Nos permites, Señor, poder ver lo que fue tu vida en esta tierra, Señor, y sobre todo que nos permites conocer cosas que podemos nosotros aplicar a nuestra vida, Señor. Cómo podemos compartir de ti, Señor, cómo podemos llevar a las personas a ti, Señor, ver el ejemplo incluso de María, Señor. Muchas personas acostumbran a poner a María en lo alto, Señor, pero vemos el ejemplo de esta mujer, Señor, un ejemplo de humildad. Solamente dijo: hagan lo que Jesús les diga, Señor. Padre, oro para que cada uno de nosotros podamos vivir con esa frase, Señor, hacer lo que tú dices, Señor. Para ser obedientes a ti, creerte siempre, Señor. Y Padre, también oro para que nuestros corazones, Señor, para que cada uno de nuestros corazones aprenda a disfrutar, Señor, a estar contigo, Señor. Como dice el Salmo 37, Señor, a deleitarse en ti, Padre. Que podamos estar contigo porque hemos comprendido lo hermoso, Señor, lo maravilloso, lo bueno que tú eres, Señor. Y no por lo que nos puedas dar, Padre. Siempre tengamos claro que esta vida se va a acabar, Señor, pero hay una eternidad esperándonos, Señor. Y no va a haber nada mejor que pasar esa eternidad contigo. Padre, gracias por todo, Señor. Te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que nos tengas con bien y con vida para la próxima semana, que bendigas, Padre, los trabajos, Señor, los estudios, las obligaciones que cada uno tenemos, Señor, que nos guardes, Padre, de cualquier contagio de esta enfermedad, Señor. Oramos también para que los médicos, Señor, mantengan
con fuerza, Señor, con ánimo, Señor, sirviendo a la comunidad, Señor. También oro, Padre, por la comunidad científica, que pueda hallar una cura, Padre, una vacuna contra esto, Señor. Oro también por las personas que se encuentran enfermas, que de acuerdo a tu voluntad puedan vencer esta enfermedad, Señor. Sabemos de que sin importar lo que sea, tú estás sentado en el trono, Señor, y no oramos contra tu voluntad, Señor, pero oramos, Padre, intercediendo por nuestro mundo, Señor, por las personas, Señor. Gracias, Padre. Todo lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.